Vamos a hacer primero foco en el caso Vicentín. Aparentemente, que el gobierno ha dejado en stand-by la idea de la expropiación. Dicen, después de la manifestación contundente del día sábado, del banderazo, en distintas ciudades de la Argentina en contra de la expropiación. Parece que después de ver eso, Fernández escuchó lo que habría que celebrar. Yo no sé si porque no le dan los números en la Cámara de Diputados de la Nación o porque efectivamente el gobierno cambió y en lugar de avanzar de manera intransigente, no sé si por todo, pero contra todo lo que se le cruzaba, por lo menos parece que el gobierno está dispuesto a moderar, en este caso Vicentín, optando por la propuesta del gobernador santafesino Omar Perotti. Brenda Austin es diputada nacional por Córdoba, del radicalismo, de Juntos por el Cambio, está en línea de Palabras Cruzadas. Hola Brenda, gracias por atendernos. ¿Cómo estamos? Hola Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la atención. Me interesa tu mirada sobre estos movimientos, estas idas y vueltas de Alberto Fernández en torno al caso Vicentín. Bueno, la verdad que no sorprende o mejor dicho, sí sorprende las distintas contradicciones, ¿no?, que escuchamos en sus palabras. Primero, recordarás vos las primeras declaraciones de él diciendo que él no compartía y dijo esas locas ideas de ir contra la propiedad privada, contra las empresas, de tomar posesión de esas acciones, y días después anunció el envío de este proyecto de expropiación al Congreso, algo que hasta el momento efectivamente no se ha concretado. Pero por supuesto que esta situación a nosotros por lo pronto nos hace dudar, ¿no? Nos hace dudar de un escenario complejo en donde el gobierno lo que debería haber priorizado en todo momento es la búsqueda de consensos políticos, consensos en Santa Fe, pero también en la Cámara de Diputados, en diálogo con la oposición, que es como se construyen esos consensos políticos. Y todas situaciones que no ocurrieron, que realmente han puesto en vilo no solamente a los distintos sectores políticos de la Argentina, sino a los sectores productivos, porque fíjense que un anuncio del presidente de la Nación diciendo que está dispuesto a avanzar con la expropiación de una empresa, a vulnerar la propiedad privada y a hacerlo encima en el marco de un proceso judicial que estaba en curso. Recordemos que todavía cuando el presidente hace sus primeros anuncios, todavía ni siquiera había terminado lo que se conoce como la etapa de verificación de créditos, ¿no?, que es una etapa del concurso donde el juez convoca a todos los acreedores a que vayan allí a demostrar las acreencias, ¿no?, las deudas que tiene la empresa con ellos. Entonces, creo que estas acciones intempestivas, sin consultas, sin diálogo previo, le generan un enorme daño a la credibilidad del país, un impacto en la seguridad jurídica que seguramente vamos a estar viendo en las próximas semanas, que atraviesan además un contexto en donde, bien vos lo señalabas en la presentación, el país está atravesando una gravísima situación económica, agudizada obviamente por el contexto de la pandemia, donde además tenemos la discusión de la renegociación de la deuda, todos escenarios que hacen avisorar un contexto y un futuro cercano muy difícil, muy complejo, que va a impactar obviamente en la pobreza y por lo tanto en las condiciones sociales, ¿no?, en las que vive la población. Entonces, yo realmente lamento muchísimo ojalá error de diagnóstico inicial, donde pareciera ser en algunas oportunidades que es un intento para ver si pasa, ¿no? Esta búsqueda de ver hasta dónde tiene el margen para avanzar con iniciativas de este tipo, y claramente la ciudadanía, o por lo menos los sectores productivos de la Argentina, han sido contundentes al respecto, ¿no? Contundentes en decir que este es el límite, en buscar que el Congreso defienda la Constitución, que en definitiva es lo que está en juego, porque hablamos de división de poderes, hablamos de federalismo, de respeto a algo que está ocurriendo en una provincia, pero también, como decía al principio, de seguridad jurídica y propiedad privada, ¿no? Y esto no es algo que solamente le preocupa
a quienes tienen una empresa. Esto es algo que le tiene que preocupar a todos los argentinos, porque si no hay condiciones para tener una empresa, para crear empleo, indudablemente eso lo vamos a ver después en desocupación, ¿no? En dificultades para que en el rebrote de la Argentina el crecimiento sea aún más lento. Entonces, celebro que estas declaraciones de las últimas horas, del último día, de que estarían dispuestos a revisar su posición y a esperar a ver qué es lo que pasa con la propuesta de Perotti. Celebro que eso además sea en el marco del concurso, ¿no? Porque fíjense que vuelve a aparecer en escena algo que nunca debería haberse corrido, que es el rol del juez del concurso, una propuesta que tiene que ser hecha allí para respetar el rol del Poder Judicial. Pero indudablemente que estas idas y vueltas han provocado un grave daño a la credibilidad de nuestro país y a la seguridad jurídica. Así que esperemos que puedan ser conteste con su palabra. Desconozco si ha sido una especulación, si ha sido las muestras del fuerte rechazo popular del día sábado, o si en realidad han tenido que ver con el conteo de una mayoría que no tenían en el Congreso de la Nación. A propósito de los números en la Cámara de Diputados y de lo que pasó el día sábado, bueno, el presidente antes de la manifestación, por la mañana del mismo sábado, salió a descalificar a la gente que iba a marchar diciendo que están confundidos y además diciendo que debería la gente tener más cuidado antes de manifestarse por las sospechas que hay sobre los accionistas y los CEOs del Grupo Vicentín. Ahora, a mí me da la sensación de que la gente del sábado no se manifestó en favor de los dueños de Vicentín, sino por distintos motivos. Por la independencia de los poderes del Estado, por la no expropiación. Y en Córdoba me parece que además hubo una nutrida participación de gente que le reclamaba al gobierno de Schiaretti y a los diputados nacionales del peronismo una postura firme y clara en defensa del campo o de la propiedad privada o de la libre empresa. Yo no te voy a pedir que me anticipes la postura del peronismo, pero ¿crees que tiene margen Schiaretti o los diputados nacionales que le responden para ir en contra de Alberto Fernández, o que en cambio van a dar quórum como dieron quórum siempre durante el gobierno anterior de Macri? Mira, varias cosas a lo que vos señalás. Efectivamente, yo creo que las declaraciones del presidente fueron muy poco felices, ¿no? No solamente descalificó a la gente que le estaba manifestando el rechazo a la medida, menospreciando sus argumentos, dando a entender que no entendían lo que estaba pasando, sino también atacó al juez, ¿no? Recordarás que el día viernes se conoció esa sentencia donde el juez repuso al directorio de Vicentín y le dio a los interventores del Ejecutivo el carácter de meros veedores, ¿no? Entonces el presidente hizo dos cosas: menospreció la voz de los ciudadanos y menospreció el rol del juez. Las dos cosas indudablemente que son repudiables, por lo menos desde mi punto de vista, no contribuyen a generar, a fortalecer la democracia. Y lo segundo, claramente, en Córdoba hubo y todavía hay un pedido de que los diputados de Schiaretti y el senador también Caserio se expresen con claridad, ¿no? Nosotros estuvimos reunidos a instancias de la Mesa de Enlace Córdoba con las entidades agropecuarias que representan al sector en nuestra provincia, que nos habían pedido una reunión a todos los diputados nacionales. Y obviamente los diputados del kirchnerismo no fueron, pero tampoco fueron los diputados de Schiaretti, ¿no? Y para nosotros eso obviamente que es un poco la clave, porque saber si el gobierno va a tener o no número para avanzar depende de qué hagan ellos. Y entonces tienen que decirlo públicamente, tienen que asumir un compromiso, tienen la responsabilidad de decirle a los ciudadanos qué van a hacer. Nosotros les hemos pedido de distintas maneras, en muchas oportunidades, que respeten su palabra, la que empeñaron en las elecciones, cuando fueron candidatos, tanto el gobernador Juan Schiaretti como sus diputados, de que iban a defender a Córdoba y de que iban a defender al corazón productivo de nuestra provincia, ¿no? Y eso es lo que creemos que tienen que hacer. Fíjate que
Vos recién decías, ¿no? El juego entre el quórum y cómo van a votar. Bueno, en diciembre del año pasado ya el Ejecutivo tuvo un primer intento cuando mandó la ley de las 9 emergencias, ¿no? Donde se quedaba con un montón de poderes que eran del Congreso, y eso tuvo a los legisladores de Juan Schiaretti sentados en el Congreso dando quórum. Semanas atrás, cuando quisimos avanzar en la derogación del decreto donde le da superpoderes al jefe de gabinete para distribuir el presupuesto como quieren, de nuevo los legisladores de Juan Schiaretti estuvieron siguiendo la posición del gobierno nacional. Y claro que si vos le das superpoderes al Ejecutivo, le declarás 9 emergencias, le das la lapicera para que maneje la chequera como quiera, ¿no? Obviamente que eso luego se traduce en que condicionan a las provincias, porque no reparten los recursos bajo los criterios que establece la ley de coparticipación, porque condicionan los envíos de las ayudas que está necesitando la provincia de Córdoba, que a todas luces está atravesando una situación financiera muy delicada, y que necesita esos auxilios, lo condicionan a cambio de favor político. Con lo cual, nosotros lamentamos muchísimo que el gobierno de Schiaretti haya sido de alguna manera partícipe de colocarse ante esta delicada situación, ¿no? Dándole estas facultades al gobierno nacional para hoy pretender disciplinarlos con la billetera. Ojalá que en honor y respetando a sus votantes, a los ciudadanos cordobeses, defiendan los intereses de la provincia y puedan pararse como una voz más en defensa de la República, de la Constitución, de la división de poderes y de la propiedad privada y la seguridad jurídica. La última consulta, Brenda, está en relación a lo que veníamos hablando en esta última pregunta. ¿Crees que tiene margen para pararse de manera independiente Schiaretti, o en función de la escasez económica vuelve a regir algo que ya estuvo vigente durante el último gobierno de Cristina, esto de que hay látigo o hay billetera en función de cómo se van acomodando los gobernadores? ¿Crees que estamos entrando de nuevo en ese callejón, o también del gobierno nacional se respetan posturas distintas sin que eso tenga consecuencias económicas, repito, en un momento muy complicado para las economías provinciales y municipales, donde cae la recaudación por la pandemia y la cuarentena? Bueno, no, sin duda que el gobierno está queriendo reeditar esa lógica, ¿no? Contra todo lo que parecía al principio que Alberto daba señales de ser distinto. La verdad que todo lo que están mostrando desde diciembre hasta acá, es decir, antes de la pandemia y reforzado con la pandemia, es que van camino a la misma lógica, una lógica de disciplinamiento, de asfixiar fiscalmente para condicionar políticamente. Ahora, esto también depende del gobernador, ¿no? El gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, no tiene quórum propio, y obviamente que si el gobernador decide defender los intereses de Córdoba, nosotros vamos a estar allí acompañándolo, vamos a estar reclamándolo como lo hicimos en otras oportunidades, como lo hizo nuestro partido en su momento cuando llevaron adelante el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por los fondos que le correspondían a la caja. Es decir, cuando la actitud del gobernador sea para defender los intereses de la provincia frente al atropello, al avasallamiento, al intento de llevarse puesto el federalismo, ahí vamos a estar todos acompañándolo. Cuando no, cuando sea de entrega, cuando sea de doblegamiento ante estos intentos y esté dispuesto a entregar lo más importante que tiene Córdoba, que es su corazón productivo, nos va a encontrar, por supuesto, de la vereda opuesta, pidiéndole que haga lo que tenga que hacer.